Eso se llama alta retribución individual y por tanto debo pagar. Esa es la lógica fundamental, ¿sí?, que está atravesando todo el sistema de educación superior. Entonces, claro, aplicado a la lógica de educación pública se dice, ajá, entonces tenemos que pasar progresivamente, cada vez más rápido, del subsidio a la oferta al subsidio a la demanda. Eso quiere decir ir bajando los presupuestos directos a las universidades públicas e ir enviando esos recursos hacia crédito educativo blando para SISBEN 1 y 2, es decir, para pobres que demuestren tener eso, una condición de pobreza, un título de pobre por su capacidad de pago, y solo a ellos se les da un crédito específico, blando, en todo caso crédito, que tienen que volver a pagar, ¿sí? Ese es el eje de la lógica de transformación. Entonces tiene una serie de componentes que resultan como fundamentales y complementarios, que son, entonces se necesita una reestructuración de las instituciones de educación superior pública para que se conviertan en autosostenibles y en agentes de mercado en iguales condiciones de competencia con agentes privados de ese mercado de educación. Entonces tendemos a una progresiva privatización y autosostenibilidad de las universidades públicas, aumento de recursos propios, disminución de recursos de la nación y efectivamente entrar en el mercado con competitividad, productividad, todos esos valores, ¿cierto?, de la competencia del libre mercado. Pero además, la calidad, entonces, que supuestamente debe garantizar el Estado, se dice, ah, no, eso es muy fácil, eso se maneja también con la misma lógica del consumidor, y entonces nosotros garantizamos una cosa que se llama acreditación. Acreditación es un sellito que le ponen a los distintos programas y a las universidades para que el consumidor, individuo aislado, efectivamente elija con libre elección dónde quiere ir. Por eso se necesita pasar a crédito educativo individual para que este consumidor individual elija dónde quiere ir. Acreditación entonces. Pero además, si ustedes ven el sistema de información, Sistema Nacional de Información de Educación Superior, entren a la página del Ministerio de Educación y lo que van a encontrar es un sistema para compradores de servicios de educación. Es para los consumidores, ahí no se sabe qué cobertura tiene el país, ahí no se sabe cuál es la información de la política pública, no, es para consumidores. Y los ECAES, que es finalmente la evaluación del producto. El producto, que son unos tipos allá técnicos y profesionales que cumplen, ¿cierto?, unos indicadores de mercado para ver quién puede entrar y dónde puede entrar, de acuerdo con el mercado de trabajo. Y hay un señor observatorio del mercado de trabajo que dice, bueno, miremos a ver cómo se vinculan esos profesionales o técnicos a los mercados de trabajo, con un elemento central, una estrategia de internacionalización que consiste en entrar en la lógica de la globalización, ¿cierto?, del Tratado de Libre Comercio, para dejar los flujos de productores, consumidores y productos en libre mercado, ¿sí? Esa es la lógica, la tendencia, y por eso entonces no es digamos raro que hayamos pasado de tener como el 68% de oferta pública al final de los 70 versus 32% privada, a una cifra exactamente contraria. Ahora estamos en 72% de privada y 28% de pública. Es decir, hay un proceso real de privatización progresiva generada por una política sistemática sostenida por todos los gobiernos desde 1990 hasta hoy. Esa es la tendencia. Entonces, ¿eso cómo se expresa en la Universidad Nacional? Y por eso es importantísimo ver ese contexto, esa dinámica general de la política de educación superior para entender qué le está pasando a la Universidad Nacional. Y lo que hemos visto es que hay una primera etapa de defensa de los mandatos de la Ley 30, incluso acudiendo a la justicia para que la Corte Constitucional defendiera los principios constitucionales y los principios legales para disminuir esa presión de los gobiernos en disminuir las cosas. Pero hay un momento de quiebre en el año 2003-2004 que tiene que ver con la decisión de buscar unas directivas que sean mucho más funcionales al modelo, pues, y dentro de los profesores de la universidad cada vez más la introyección de la privatización, dentro de los estudiantes cada vez más la introyección de la privatización. Entonces lo que estamos viendo es una reforma estructural de adaptación de la Universidad Nacional a la lógica de la competencia del mercado privado de la educación superior. Y eso se ve en el Estatuto General, aprobado en 2005, en el Estatuto de Personal Docente, en el Estatuto Estudiantil, ¿sí?,
¿sí? En el estatuto de personal administrativo, es decir, todos los elementos estructurales de la universidad están atravesados por la misma lógica. Y el modelo de universidad que nos presentan es una universidad supuestamente que prioriza la investigación, y digo supuesto porque eso es solo en el discurso, la investigación está castigada en la Universidad Nacional, para que el nicho de investigación jale los posgrados, ¿cierto? Y se vuelva una universidad de segundo piso, y eso del pregrado dejémoselo cada vez más a la competencia, es decir, la universidad privada de toda esta serie de cosas. Y además generemos una forma de adaptación que nos permita quitarnos esos lastres de la vieja universidad. ¿Los lastres qué son? Los debates, la política, lo llaman ellos, la política, los terroristas y violentos que están adentro, porque esos son unos lastres que no nos permiten competir en el mercado nacional e internacional de la educación superior. Entonces, fíjense, tenemos en este momento ya un desarrollo muy grande, tanto de la política de educación superior como de la introyección de esa política en la Universidad Nacional. Entonces uno diría, bueno, pero es que es necesario y conveniente seguir así, ¿o cuál es el dilema? ¿En qué consiste el dilema en el que estamos abocados? Y yo creo que ese dilema hay que plantearlo hoy con todas las letras, porque el contexto internacional está mostrando justamente que esa ruta de individuos que luchan en mercado, esa ruta de la financiarización de las economías, donde la riqueza virtual es la que prima sobre cualquier otro tipo de riqueza, ¿sí? Cualquier otra forma de producción de saberes o de riqueza, bueno, esa financiarización entró en quiebra. Eso es lo que está pasando en el mundo. Y eso está revitalizando una serie de cosas tan simples como la intervención estratégica de los estados, no solo ya en los mercados, sino en cosas claves de su propio desarrollo, del desarrollo de la sociedad. Entonces sí, estamos otra vez abocados a discutir a fondo si seguimos la ruta de la privatización, de la individualización, del mercado y la competencia a rajatabla, o decidimos que la sociedad colombiana merece una reestructuración de fondo de su política de educación superior, que pasa obviamente con un actor principal que es la Universidad Nacional de Colombia, y asume, ¿cierto?, una estrategia de equidad en el acceso, por ejemplo, masiva, una cobertura masiva de la educación superior pública, una forma estratégica de inversión sostenida en el largo plazo, una relación estratégica entre ciencia, tecnología y desarrollo y obviamente Universidad Nacional con participación de inversión pública, con decisión de inversión pública, y cosas como, por ejemplo, lo que está haciendo en este momento la Universidad de la Ciudad de México, ¿sí? Universidad Autónoma de Ciudad de México, que ha decidido eliminar los exámenes de admisión, precisamente para que no se vuelva un filtro de personas aptas, sino que sea un servicio público, un derecho que ofrece el Estado, abierta completamente, entran los estudiantes y después se hace un examen para ver qué necesita cada uno y cómo se adapta la formación a las necesidades de las personas y no al revés, cómo se excluye cada vez más desde la puerta de entrada. Entonces son decisiones de fondo. El dilema entonces, en síntesis, precisamente ya para entrar a la discusión concreta de la universidad, es si avanzamos hacia un sistema de competitividad y competencia abierta y alta productividad, cosas de ese estilo, o hacia un sistema de predominio público que sea capaz estratégicamente de garantizar el derecho a la educación, incluida la superior, con equidad y democracia. Ese es el planteamiento central general que quería dejarles. Muchas gracias.